¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a tomar ahora un tiempo para alabar al Señor y estudiar su palabra como lo hacemos todos los miércoles. Le damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando y los invitamos a que compartan también el estudio bíblico con sus amigos, con sus familiares, con sus seres queridos, y que todos podamos ser edificados en esta noche estudiando la palabra del Señor. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios Santo, porque podemos alabarte, porque podemos, Señor, estudiar tu palabra y hacerlo con toda libertad, Señor. Y ahora te damos gracias, Señor, porque sabemos que has preparado el corazón, Señor, de Luis para que nos guíe a través del estudio de este libro de 2 Samuel, Señor. Te pedimos que lo bendigas, Señor, y que puedan ser tus palabras las que lleguen a nuestros corazones y que nos ayuden, Señor, en cada área de nuestra vida que debemos cambiar. Así que te alabamos y te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a decirle: Cristo, que tu reino venga y que tu voluntad se haga aquí. Amén. Cristo, que tu reino venga, tu voluntad se haga aquí. Cristo, nadie es más grande, Salvador eterno, muestra hoy tu amor. Dile: Rey del cielo, Rey del cielo, ven hoy. Rey del cielo, ven hoy. Que tu gloria, Rey, brille con poder. Rey del cielo, ven. Rey del cielo, ven hoy. ¿Quién podrá vencernos? Fuerte Salvador, nuestro Redentor, Rey del cielo, ven. Somos hijos de tu gracia, fruto de tu gloria, clamamos. Cristo, queremos adorarte, deseamos admirarte, oh Señor. Rey del cielo, ven hoy. Rey del cielo, ven hoy. Que tu gloria, Rey, brille con poder. Rey del cielo, ven. Rey del cielo, ven hoy. ¿Quién podrá vencernos? Fuerte Salvador, nuestro Redentor, Rey del cielo, ven. Rey del cielo, ven. Rey del cielo, ven. Rey del cielo, ven. Dile: Rey del cielo, Rey del cielo, ven. Rey del cielo, ven. Rey del cielo, ven hoy. Rey del cielo, ven hoy. Que tu gloria, Rey, brille con poder. Rey del cielo, ven. Rey del
fuerte Salvador, nuestro Redentor, Rey del cielo, ven. Dile una vez más, Rey del cielo, ven hoy. Rey del cielo, ven hoy. Que tu gloria, Rey, brille con poder. Rey del cielo, ven. Rey del cielo, ven hoy. ¿Quién podrá vencernos? Fuerte Salvador, nuestro Redentor, Rey del cielo, ven. Te damos gracias, Señor, porque tu promesa es fiel y sabemos, Señor, que un día tú vendrás, Señor, en las nubes y nos llevarás a tu presencia, Señor, allá donde tú quieres que estemos, Señor, para adorarte, para servirte, Señor, y para vivir toda la eternidad junto a ti, Señor. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán y cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán y cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dile: Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Jesús,
suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así es, Señor, es nuestro deseo seguirte, Señor, honrarte. Por eso háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder una vez más conectarnos para estudiar la Biblia juntos, ¿verdad? Y estamos en 2 de Samuel. Continuamos con nuestra travesía a través de la Biblia, capítulo por capítulo. Y hoy vamos a estar en el capítulo 22 de 2 de Samuel. Entonces ahí todos ustedes pueden tomar sus Biblias y prepararse para estudiar la palabra de Dios en esta noche. Pero como siempre lo decimos antes de empezar a estudiar, tenemos que orar. Necesitamos venir delante del Señor y rogarle que Él con su Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón, guiando nuestro estudio, guiando nuestros ojos, y mis palabras también, ¿verdad? Que pueda ser un buen tiempo en comunión con el Espíritu Santo, con Él y su palabra. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, este día que nos has permitido tener hoy, donde hemos podido experimentar otra vez tu fidelidad, tu amor, Señor. Tú siempre eres fiel, nunca fallas, y queremos una vez más disponer nuestro corazón para que tú hables y nos enseñes, nos animes, Señor. Si hay alguna persona que está escuchando esto en este momento y que tal vez está luchando con el desánimo, te ruego, Dios, que tu palabra nos anime, que seas tú directamente, como hemos recordado estos días, que el mismo Señor y paz sea dándonos la paz que necesitamos de toda manera. Por favor, sé tú mismo a través de tu palabra haciendo esa obra magnífica en nuestros corazones humanos tan débiles, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, 2 de Samuel capítulo 22. Como habíamos aclarado la semana pasada, cuando llegamos al capítulo 21, y ya hasta el capítulo 24 pareciera ser que esa es la sección final del libro, y esos capítulos podrían ser capítulos que no guardan el orden cronológico, sino que tal vez se dieron en algunos otros momentos de la vida de David, pero que se ubican al final para hacer énfasis más que todo en el corazón de David, sobre todo este capítulo, ¿verdad? El capítulo 22 es una canción. De hecho, si ustedes se fijan, el capítulo 22 es el mismo Salmo 18. Si ustedes van al libro de los Salmos y van al capítulo 18, van a encontrar que básicamente es la misma canción. Hay algunos cambios y se cree que estos cambios se deben a que cuando se incluyó esta canción en el himnario, que es el libro de los Salmos, se adaptó para la adoración pública en el templo, y que por esa razón se hicieron algunos cambios, pero aparte de estos mínimos cambios es la misma canción. Tenemos que tener en cuenta que esta canción, este salmo o este capítulo nos muestra el poema o la canción más extensa, más larga que David haya escrito. Alguno de ustedes podría estar pensando, pero yo pensé que el Salmo 119 era el salmo más largo, y tienen toda la razón. El Salmo 19 es el más largo, pero no tiene un autor reconocido. Mucha gente cree que fue el rey David el que escribió el Salmo 19, pero la verdad es que nadie sabe con exactitud. Nadie sabe quién es el autor del Salmo 19. Sin embargo, el Salmo 18
esta canción que encontramos aquí sí sabemos que fue escrita por David, por lo tanto podemos decir que es la canción más extensa que David haya escrito. El autor nos dice ahí en el primer capítulo, en el primer versículo, el contexto en el cual se da la autoría de esta canción. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y yo quisiera que ustedes notaran ahí que hace un énfasis en la última frasecita, y de la mano de Saúl. Este énfasis aquí es muy importante para nosotros porque hace énfasis en que se da al final de la persecución injusta que Saúl había hecho en su contra. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar a entender ciertas expresiones que están dentro de la canción que si no la tuviéramos dentro de su contexto nos causaría cierta inquietud. Pero cuando recordamos que se escribió al final de esta persecución de Saúl, eso nos ayuda a entender un poquito más por qué David escribe lo que escribe. Entonces eso hace que muchas personas se pregunten, ¿es esta canción una canción que se escribe al final de la vida de David, como pareciera estar puesto aquí en el segundo libro de Samuel? ¿O es una canción que se escribe al inicio del reinado de David, cuando finalmente es librado de toda esta persecución de Saúl? La verdad es que nadie sabe con exactitud. Pero sea que se haya escrito al inicio del reinado o al final de su reinado, lo que se quiere dejar claro aquí al ponerla al final del libro es que la canción refleja lo que fue la vida de David como rey. Ese es el énfasis ahí. Esta canción como que resume cuál fue la vida de David, cuál fue su corazón en medio de su reinado. Una vida de victoria, pero que se da por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que para nosotros también es muy importante tener en cuenta. Quisiéramos nosotros también al final de nuestra vida que se cantara una canción parecida a esta. Una vida de confiar en el Señor, de confiar en la victoria que Dios ha traído a nuestras vidas espiritualmente, y que es claro que ha sido por Él, que no fuimos nosotros los que logramos nada, sino que fue el Señor y su fidelidad. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, entremos en acción. Los versículos del 2 al 20 nos hablan acerca de la seguridad que tenía David de poder clamar a Dios en medio de la dificultad. La vida es un trayecto donde hay muchos tropiezos, donde hay dificultades, donde hay muchos enemigos. Y David hace énfasis que en todo momento, en los momentos incluso en los peores de todos, él podía clamar al Señor, porque el Señor era su roca. Noten ustedes, empecemos. Versículos 2 al 7 dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Notemos para empezar las expresiones que David usa acerca de Dios. Dice: Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, fortaleza mía, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Todas esas imágenes que él usa ahí son imágenes que cualquier soldado en aquella época podía entender. A la hora de estar en una batalla a campo abierto, cualquier soldado buscaría una forma de poder estar en ventaja o en protección en medio de la batalla. Y todas estas expresiones hablan acerca de eso, una roca, ¿verdad? La palabra fortaleza que aparece ahí es muy interesante. La palabra en el hebreo es la palabra mesudá. Y de hecho, si algunos de ustedes están familiarizados con la historia de Israel, hay un lugar en Israel que se llama Masada,
¿verdad? Y de ahí es muy parecida, de ahí viene la palabra masuda, masada, se refiere a una fortaleza en una roca, ¿verdad? Y después habla de fortaleza mía, otra vez habla de un escudo o un fuerte, habla de un refugio en una zona alta. Y todas esas expresiones se refieren a lugares que serían muy apetecidos para un soldado en medio de la batalla porque le proveería de protección. Y David está diciendo eso de Dios. Noten ustedes todas esas diferentes referencias. Y es un sobreénfasis que David hace acerca de que Dios es eso para él espiritualmente. O sea, Dios ha sido aquel que le ha protegido, que le ha guardado, el que le ha dado la ventaja siempre en la batalla para él. David lo reconoce abiertamente. Espiritualmente hablando, Dios siempre había sido quien le había guardado y protegido en medio de la batalla. Aquí está hablando de una batalla espiritual, ¿verdad? Que está mezclado con una guerra física. Recuerdan que hablábamos que esto se da al final de la persecución de Saúl. Mucho de lo que él habla aquí habla de esa experiencia física de sentirse atrapado. Pero nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida de manera espiritual, porque tal vez no todos nosotros hemos en algún momento experimentado una persecución física, pero definitivamente todos los creyentes hemos experimentado una persecución espiritual en algún momento. Noten ustedes que dice, me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Esa palabra, esa expresión lazos de muerte hace referencia a trampas, a las trampas que ponían los cazadores cuando estaban cazando un animal. Y eso significa que David se había sentido así. Y es fácilmente recordarlo cuando vamos atrás, ¿verdad? Y vemos esos momentos en que Saúl estaba persiguiéndolo y David tenía que meterse entre las hendiduras de las rocas y tenía que ir al desierto y protegerse. ¿Cuántas veces David no habrá sentido que estaba a punto de ser atrapado? Se sentía como un animal que estaba siendo cazado con Z, ¿verdad? Mientras que Saúl con sus hombres estaba tratando de crear estrategias para poder atraparlo y nunca lo atrapó. Entonces a eso se refiere David ahí. Dios siempre fue el que me puso en el lugar ventajoso, siempre fue el que me puso en el lugar de protección, siempre me dio el refugio. Él siempre fue fiel, incluso cuando yo me sentía que estaba a punto de ser atrapado. Y así nos podemos sentir nosotros también. Cuando vemos atrás en nuestra vida cristiana, tal vez podemos traer a memoria momentos en los que sentimos eso. Como les decía, no todos hemos tal vez experimentado una persecución física donde hemos tenido que huir escondiéndonos, tal vez no lo hemos experimentado nunca, pero definitivamente en términos espirituales en la vida cristiana llegan momentos donde tú sientes eso, ¿verdad? Donde tú sientes que hay enemigos espiritualmente hablando alrededor tuyo, donde tus propias emociones, donde tu propia carne actúa en tu contra. Y tú sientes como que estás a punto de caer, ¿no? El desánimo te ataca. Hay momentos así donde sientes como que ya no das más. Y podemos recordar cuán fiel fue Dios con nosotros. Que Él nos sostuvo, que siempre Él fue nuestra roca, que Él siempre fue nuestra fortaleza, incluso en los momentos donde sentíamos tropezar, donde sentíamos ya desmayar. Él siempre estuvo ahí, siempre nos refugió, incluso en medio de los ataques más fieros del enemigo, estuvo ahí. Y yo quisiera animarles a ustedes y tal vez algunos de ustedes en medio de toda esta situación que estamos viviendo en el mundo, tal vez muchos de ustedes pueden estar sintiéndose de esa manera. Tal vez sienten que sus propios pensamientos, sus propias emociones son sus enemigos. Y no entienden por qué se sienten como se sienten o han experimentado en su corazón el desánimo o falta de fuerzas. Miren lo que dice David que hizo. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y lo más hermoso es lo que él dice, y el Señor oyó mi voz desde su templo. Y eso es tremendo porque la palabra templo ahí literalmente se refiere al lugar santísimo, o sea, el lugar santísimo donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Ese es un lugar donde no era bienvenido todo el mundo por la santidad de Dios. No es porque Dios no quisiera que estuvieran ahí, sino porque el ser humano no puede estar ahí por su condición de pecado. Pero
Dice ahí David, pero Dios ahí, en el templo, en el lugar santísimo, ahí estaba escuchando mi voz. Y aunque yo no puedo oír a Él, Él sí viene a mí. Y eso es una de las cosas más hermosas que nosotros podemos tener como cristianos, el saber, Señor, yo no podía ir a ti, pero tú viniste a mí. Tú fuiste mi rescate. Tú viniste y escuchaste mi clamor y me salvaste cuando yo no podía hacer nada por mí mismo. Dice, y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, en medio de la persecución, en medio de la dificultad, David era un hombre que sabía que podía clamar al Señor y que confiaba en la fidelidad de Dios. Eso era algo característico en su vida. Y le pido a Dios que también pueda ser algo característico en nuestra vida. Todos podemos pasar momentos de persecución y de desesperanza, de angustia. Todos podemos pasarlo, pastores, líderes, cualquier persona. Pero que el Señor nos permita tener un corazón que tiene la seguridad de que en esos momentos clamamos, Él nos escucha. No por algo que nosotros hayamos hecho, es porque Él es así, Él es bueno y Él es el que se ha acercado a nosotros. Y cuando pasa el tiempo que podemos ver atrás y decir, Señor, tú siempre fuiste mi fortaleza. Tú siempre fuiste el que me salvaste. Tú fuiste siempre mi refugio. Así como David lo decía. Vamos a hablar más adelante de Pablo, por eso es que estoy pensando en Pablo, ¿verdad? Sigamos. Entonces, David ha clamado al Señor en medio de sus momentos más difíciles y vamos a ver la respuesta que él dice que Dios tuvo. Dice versos 8 al 16. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron las torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Esta parte es tal vez la más poética de todas las secciones de la canción que David escribe, porque hace uso de algunas imágenes que le ayudan a David de manera poética otra vez explicar la forma en que fue librado de los peligros y de sus enemigos. Es la única forma en que David puede explicar lo que ha sucedido. Como les decía, Saúl en muchos momentos estuvo a punto de atraparlo. David fue librado en muchos momentos de acciones en las que prácticamente estaba derrotado. Y la única forma en que David puede explicar que esto haya terminado para su beneficio y para su liberación es porque Dios actuó de manera sobrenatural. Hay un montón de expresiones que vemos aquí que no necesariamente, o obviamente no está diciendo que Dios, por ejemplo, haya volado sobre las alas de un querubín, ¿verdad? O no significa necesariamente que haya salido humo de la nariz de Dios, ¿verdad? O que Dios haya tronado o que el cielo se haya inclinado, ¿verdad? Son expresiones poéticas. Es una canción y eso es lo lindo de las canciones, que nos permiten a nosotros encontrar las formas de expresar la mejor manera en que podemos explicar lo que ha sucedido. El énfasis de David tiene que haber sido algo sobrenatural, tiene que haber sido Dios obrando de unas maneras que yo no puedo explicar, porque yo estaba prácticamente derrotado, estaba prácticamente atrapado, y el hecho de que me haya librado Dios es porque algo sobrenatural hizo Él. Algo Él movió y hizo, no sé, es lo que es la mejor forma que Él tiene para explicar. Cuando habla acerca de, por ejemplo, fuego, humo saliendo de su nariz, carbones encendidos, todas esas expresiones al fuego hacen énfasis en que Él cree que Dios actuó en su justo enojo. Es decir, Dios estaba en desagrado por la injusticia que Saúl estaba cometiendo. Recordemos, Saúl estaba persiguiendo a David sin ningún tipo de razón. Era solamente envidia, celos lo que él tenía, y por eso estaba persiguiéndole. Entonces David dice, por esa injusticia que se estaba cometiendo, Dios
expresó su enojo, ¿verdad? Expresó su enojo. Pero continuemos, porque cuando usa la palabra oscuridad y tinieblas como escondedero, noten el verso 12, dice, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de agua y densas nubes. Lo que está queriendo decir ahí David es que Dios actuó de una forma en que él no se vio, o sea, literalmente no se ve a Dios, pero él estaba actuando, entre comillas, de una manera escondida a través de la naturaleza, tal vez. Y hay una expresión que muchas personas usan que dicen Dios obra de maneras misteriosas, ¿verdad? Y esa es una expresión que a veces muchas personas usan. Y a eso es más o menos a lo que se está refiriendo David. Dios estaba actuando, Dios estaba manifestándose, Dios estaba interviniendo en toda esta situación, pero no podíamos verlo físicamente, pero sabemos que era Él el que estaba actuando. Y yo creo que todos podemos nosotros también decir que en muchos momentos de nuestra vida cristiana, si usted lleva poco tiempo de caminar con Cristo, miren, les aseguro, lo van a experimentar. Pero cuando caminamos en el Señor Jesús, hay momentos en que uno dice, Dios mío, tuviste que haber sido tú. O sea, no hay otra explicación, no puede haber una explicación diferente a que tú interviniste en esto, porque estaba todo perdido o porque esto era inevitable y de repente estamos libres, de repente esto pasó. Tienes que haber sido tú el que interviniste, y eso es lo que David trata de hacer ver en este caso. Dios estaba actuando aunque nosotros no lo estábamos viendo. Y la verdad es que no podemos imaginar cuántas veces el Señor ha intervenido en nuestras vidas para protegernos, para ayudarnos, para librarnos, y no nos dimos cuenta. Y nunca lo vimos literalmente, pero viendo atrás uno dice, Dios, tú estuviste ahí. Incluso muchas veces vemos hacia atrás y vemos que incluso cuando ni siquiera lo reconocíamos como Dios, ni siquiera cuando estábamos caminando en fidelidad a Él, cuando habíamos doblegado nuestra vida a Él, ahí estaba Él obrando, protegiéndonos de su fidelidad. Entonces, es lindo ver cómo David explica la forma en que el Señor respondió su clamor. Él llamó, él clamó, y Dios escuchó desde su templo y actuó de maneras sobrenaturales. Y David debe decir, Señor, fuiste tú. Yo creo, Dios, que incluso hasta inclinaste tu cielo, ¿verdad? Yo creo, Dios, que incluso hasta tronaste desde los cielos, ¿verdad? Yo creo, Dios, que incluso tú disparaste tus saetas desde los cielos, pero de alguna manera tú me libraste, y eso fue algo que hiciste tú. Me gusta incluso más cuando avanzamos y llegamos a los versos 17 al 20, que David no solamente dice Dios obró de esa manera, sino que ahora lo hace tan personal. Noten ustedes, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. ¿Notan ustedes esa relación que tiene David con Dios? Él sabe que es una relación personal. No solamente menciona la forma en que Dios intervino de manera general para salvarle, sino que él lo experimentó tan personalmente. ¿Notan ustedes esas expresiones? Me tomó, me sacó, me libró. David realmente experimentaba esa relación cercana con Dios. Sabía que Dios había estado involucrado en su vida de manera tan cercana, tan personal, de manera individual. Y eso es algo que nosotros también deberíamos rogar y pedir al Señor. Muchas veces a mí me pasa eso, que a veces digo, bueno, no, yo sé que Dios es capaz de hacer esto, yo sé que Dios hace eso, yo sé que Dios hace eso, pero poder experimentarlo de manera tan cercana y tan personal. No es un Dios tan lejano, tan poderoso. Sí, yo sé que Dios puede hacer esas cosas, sino, Señor, en mi corazón. A veces ni siquiera es lo que Él está haciendo alrededor y moviendo y obrando alrededor de nosotros, sino a veces es esa obra personal
Tal vez nadie la ve, tal vez nadie la entiende, pero sabemos que Dios está ahí también trabajando con esas fortalezas mentales, donde Él está trayendo y quebrantando dudas y Él está fortaleciendo nuestra fe de manera tan personal, y que uno debe decirle a la gente, mire, es que Dios hizo eso, y la gente dice, bueno, ¿cómo puedes decir que Dios hizo eso en ti? ¿Cómo sabes? Yo sé, es tan personal, es tan íntimo, pero yo sé que Él lo ha hecho, estoy seguro, estoy convencido, lo he experimentado. Que el Señor nos pueda llevar a ese punto de poder decir eso. Él hizo eso en mí. Cuando yo sentía desmayar, yo sé que Él estaba obrando aquí adentro, ¿verdad? No solamente Él estaba obrando allá afuera y haciendo cosas y interviniendo y manifestándose en todo, porque Él tiene el poder para hacer todo eso allá afuera en el mundo, sino también Él es tan interno, tan personal en su relación con nosotros, que Él estaba obrando aquí adentro, en mí. Él estaba haciendo eso en mí. Y esa es una de las cosas más lindas, tal vez, de toda esta canción. La forma como David tiene la confianza acerca de quién es Dios, de que él puede clamar a Él, que ha sido Dios el que ha estado presente en todos estos momentos de su lucha, de su vida, de sus dificultades, y cuán personal era la relación que Dios tenía con David y David con Dios. Por eso es la canción de la vida de David. Continuemos. Los versos 21 al 28. Ahora David quiere hacer énfasis no solamente en que él puede clamar a Dios en medio de la adversidad y la dificultad, sino que ahora él quiere mostrar cómo Dios honra la obediencia. Estos versículos son los que yo les decía que tal vez si olvidamos el contexto en que fue escrita la canción, podemos tal vez no confundirnos, pero sí como inquietarnos, porque cuando uno lo lee fuera del contexto, uno podría decir, David está siendo un poco orgulloso. Vamos a ver por qué lo digo. Dice verso 21 al 25. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Entonces, para empezar, notemos que el verso 21 y el 25 son paralelos, son muy parecidos. Eso quiere decir que esa es como una capsulita ahí, del verso 21 al 25, donde el énfasis es que Dios le ha recompensado, le ha premiado, ¿verdad? Y la palabra literalmente significa eso, es darle equivalente al gasto o a lo que se ha gastado. Y entonces aquí es donde les decía, uno podría decir, espérate. Nosotros ya para este momento, al final de la vida de David, sabemos que David no es una persona perfecta, eso para decirlo menos. Sabemos que David es una persona que ha fallado inmensamente en muchas cosas. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo puede ser que David ahora diga conforme a mi justicia? O sea, ¿qué clase de justicia, David? Si tú has fallado increíblemente, has asesinado, has adulterado, has fallado como padre. ¿Qué pasó, David? ¿Cómo puedes hablar de tu justicia? O podríamos decir, limpieza de tus manos, David. La limpieza de tus manos, ¿es en serio? ¿De verdad estás reclamando decir tener tus manos limpias? No puede ser. Has guardado los caminos de Jehová, no te apartaste impíamente de tu Dios, guardaste todos los decretos, David, todos sus estatutos. Parece extraño. Pero recuerden una vez más, el contexto. David no está reclamando que él tenga una vida perfecta. O sea, no se trata de que él esté diciendo, en toda mi vida yo nunca le he fallado a Dios. A lo que él se está refiriendo es a ese momento en que Saúl lo estaba persiguiendo. Ese es el contexto, ¿se acuerdan? Por eso es tan importante esa frasecita en el versículo 1 donde se hace ese énfasis, ¿no? Cuando Jehová le había librado la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Esa frasecita es muy importante para entender estos versículos, porque no está diciendo que David haya sido perfecto toda su vida. Lo que está diciendo es que en ese momento, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, David actuó justamente. A eso es a lo que se refiere. Frente a esta situación, David había actuado justamente. No era un hombre perfecto, lo sabemos,
Pero tenemos que reconocer que cuando Saúl lo estaba persiguiendo de manera injusta, David no reaccionó ni respondió de manera injusta. Todo lo contrario. David fue respetuoso de Saúl, le perdonó la vida, tuvo misericordia con él, nunca se levantó en una revolución en su contra, nunca quiso el mal para Saúl, nunca quiso que Saúl muriera. Hasta el fin de sus días de Saúl, él honró a Saúl. Incluso después, cuando Saúl había muerto, quiso honrar la memoria de Jonatán y de sus descendientes. Entonces tenemos que reconocer que en relación a esa situación en la que David estaba siendo perseguido, él actuó justamente. En ese sentido tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere aquí. Él está hablando de que el Señor había sido justo con él en honrar su obediencia, en honrar la forma en que él había actuado. Y no es para exaltarse a sí mismo. Lo que David está queriendo hacer es todo lo contrario. Él quiere exaltar el carácter de Dios. Él está queriendo decir, así es Dios. Cuando tú lo honras a Él, Él respalda tu vida, ¿verdad? No estamos hablando en términos económicos o algo así, no. Lo que estamos diciendo, ese es el carácter de Dios. Cuando tú honras al Señor en tu vida, cuando tú tomas decisiones obedientes, cuando tú tomas decisiones sabias de acuerdo a la sabiduría que Él ha dejado en su palabra, cuando tú quieres vivir su palabra de manera real, honesta, entonces puedes ver el respaldo de Dios en tu vida, porque así es Dios. Dios es justo. Dios no nos ha dejado su palabra y su sabiduría simplemente como un adorno, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el libro de Proverbios o cuando vemos incluso muchas partes donde hay mandatos y mandamientos, ¿para qué será que el Señor dejó esas cosas ahí? ¿Simplemente como para poner unas letras bonitas en su libro? No, son para que sean puestas en práctica, porque de esa manera vamos a poder reflejar en nuestra vida el carácter de Dios. Entonces, cuando obedientemente servimos al Señor y seguimos su palabra, pues entonces sabemos que Él va a honrar también esa obediencia. Eso es lo que David quiere enfatizar aquí. Enfatizar el carácter de Dios. Noten, por eso él dice después, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirles. Esto lo podemos traducir en otra manera que ustedes lo han escuchado tantas veces y yo también, que está en la Biblia en diferentes secciones del Nuevo y del Primer Mandamiento. ¿Cuál es esa sección? Ustedes ya saben cuál es, donde el Señor dice, Él al altivo y al arrogante resiste, pero al humilde Él abraza y recibe, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia de muchas maneras, en muchas secciones. Eso es lo que David está queriendo decir. Él quiere enfatizar y exaltar el carácter de Dios. Dios es un Dios justo. Y cuando tú lo honras a Él, entonces Él también respalda esa obediencia que tú haces hacia su vida. No está diciendo David de ninguna manera que nosotros podamos ganar nuestra salvación por nuestras buenas obras, ¿verdad? Eso no es lo que Él está diciendo ahí. Él no está diciendo que nosotros podamos ser merecedores de las bendiciones de Dios. No lo podemos ser. Pero lo que está diciendo es que Dios es un Dios justo, que honra a aquellos que le obedecen. Ese es el carácter de nuestro Dios. Cuando yo lo obedezco con todo mi ser, entonces yo sé que Él también está viendo con agrado eso. Es un padre que se agrada cuando sus hijos lo obedecen. Es lo mismo como nosotros cuando somos padres, cuando nuestros hijos son obedientes, son honestos, cuando son responsables, cuando son respetuosos como padres. Eso nos agrada también. No nos cuesta para nada a nosotros como padres querer bendecir a nuestros hijos cuando vemos que son respetuosos, obedientes. Siempre serán nuestros hijos y siempre vamos a querer lo mejor para ellos. Pero cuando ellos son respetuosos, obedientes, no nos cuesta querer bendecirlos. Y si esos somos nosotros que somos malos de corazón, pues cuánto más nuestro Padre que es justo, ¿verdad? Se agrada a aquellos que le obedecen y lo honran. La Biblia nos dice también que como creyentes llegará un momento en que
tengamos que dar cuentas al Señor de todo lo que hicimos en esta vida, ¿verdad? Como creyentes. No está hablando de salvación o condenación. No. Ya somos salvos en Cristo por lo que Él hizo. Pero como creyentes hay un momento donde vamos a tener que dar cuentas. Y dice la Biblia que habrán recompensas o coronas, ¿verdad? Eso está en 2 Corintios 5:10 cuando habla del tribunal de Cristo. Entonces no se está refiriendo otra vez a una exaltación humana. Está hablando acerca de la exaltación del carácter de Dios. Dios es un Dios justo. Y David dice, Señor, tú te agradaste cuando quise honrarte. Eso es lo que él está queriendo decir ahí. Otra vez, no está diciendo David ahí, no, yo fui un hombre perfecto, yo nunca le fallé a Dios en toda mi vida. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo, en esta situación en la que tú me libraste, yo sé que te agradó que yo te obedeciera, porque tú eres un Dios justo. Y cuando te obedecemos, tú te agradas. Eso es lo que él quiere decir. Y entonces que nuestra vida sea así, otra vez. Tal vez con el temor de estar repitiéndome a mí mismo, pero no queremos decir que nuestras vidas cristianas son vidas perfectas. Para nada, en absoluto. Pero también queremos reconocer la justicia de Dios, que cuando sus hijos toman decisiones de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a la luz que hemos recibido de su palabra, Dios es justo y respalda a esos hijos suyos. Y tenemos la promesa de que algún día también al dar cuentas recibirán las recompensas que Él tenga en su mano dar. Finalmente, el solo hecho de poder estar en su presencia para siempre ya es suficiente. Pero también queremos ser hijos que agradan a su Padre. Eso es lo que quiere David animarnos ahí. Entonces llegamos a la parte final, versos 29 al 51. Aquí David hace énfasis en que en Dios podemos tener la confianza para hacer lo que nosotros debemos hacer. Dios ha sido siempre el que con fidelidad ha respondido su clamor. Dios es un Dios justo que cuando le obedecemos, Él está ahí respaldando también, ¿verdad? Y eso nos llena de la confianza para hacer todo lo que debemos hacer. Nuestra vida, todas las decisiones que tenemos que tomar, las luchas y las batallas que tenemos que enfrentar, la confianza la tenemos en que el Señor es un Dios misericordioso que escucha el clamor y es un Dios justo que también bendice a sus hijos obedientes. Entonces continuamos, verso 29 al 35 dice así: Tú eres mi palabra, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Okay. En esta parte final de la canción, David está dejando claro que no estaba hablando de arrogancia antes. Él está diciendo, es por Dios, o sea, el Señor es mi lámpara, el Señor es mi fuerza. Con Él, en el Señor, puedo desbaratar ejércitos. Con Él puedo asaltar muros. De hecho, noten ustedes también que en el verso 35, Él dice, con mis propias manos, con Él, con mis propias manos puedo doblar arcos de bronce. O sea, y después, antes de eso, perdón, el 34 dice, con él mis pies son como pies de ciervas, y aquí se está refiriendo a esas cabras monteses que a veces están paradas en lo que uno prácticamente ve que es una pared de piedra y ahí están paradas las cabritas. Una de las imágenes que yo siempre recuerdo de Israel es ver esas cabras monteses en las copas de los árboles. A mí me... ¿Qué está haciendo esa cabrita allá arriba? Y está ahí paradita en una rama. Es increíble. La capacidad que Dios les ha dado para sostenerse y tener el equilibrio necesario para estar en esos lugares y no caer. Pero David está diciendo, Dios es mi lámpara, Dios es mi fuerza. ¿Quién es como el Señor? No hay nadie como Él. Y por Él es que yo puedo entonces hacer cosas que nunca me imaginé poder hacer. Aquí no está refiriéndose a que David fuera a ir a enfrentar un ejército solo como, ok,
yo con el Señor puedo ir y destruir un ejército. Entonces, a ver, ¿dónde hay un ejército para destruir? No, no es que Él esté buscando esas cosas para demostrar todas las cosas que puede hacer. No, lo que Él está diciendo es, yo sé quién es Dios, lo conozco, sé quién es Él, conozco su palabra. Y por eso sé que si Él está conmigo, entonces puedo enfrentar cualquier cosa que venga en mi contra. Si es un ejército, puedo enfrentarlo. Si necesito saltar muros, sé que puedo enfrentarlo. Si se me viene un arco de bronce, sé que puedo doblarlo. Y obviamente están hablando como de expresiones exageradas, pero es otra vez la forma poética en que David está queriendo decir, puedo enfrentar lo que necesite enfrentar porque sé quién es Él. Pablo, ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a hablar de Pablo? Pablo en Romanos 8:31 lo dice de esta manera, cuando habla acerca del amor de Dios, cuando habla acerca del amor en nuestras vidas que no nos puede, nada nos puede separar de su amor. Él dice ahí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Él habla acerca de que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que aman al Señor, Él dice esto. Y es más o menos lo mismo que está diciendo David también aquí. Yo sé quién es Dios, yo sé que Él me escucha cuando estoy clamando a Él. Yo sé que si yo humildemente le obedezco, yo sé que Él está respaldando eso. Entonces, si sé quién es Él y sé cómo es Él, entonces, aunque vengan ejércitos, yo sé que voy a poder sostenerme. Voy a poder enfrentar cosas que nunca me imaginé que podría hacer. Cosas increíbles. Doblar un arco de bronce con sus propias manos. O sea, es algo poético, pero hace énfasis en que podemos enfrentar cualquier cosa. A eso es lo que se refiere el famoso versículo que sacamos de contexto tantas veces, cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no está diciendo que yo puedo hacer todas las cosas, está diciendo que si estoy en el Señor, entonces cualquier cosa que se venga para mi vida, en cualquier situación voy a poder resistir y soportar porque Él está conmigo. Él es mi fuerza, es quien es Él lo que me permite enfrentar cualquier situación. ¿Verdad? No está tratando de decir que los cristianos podemos ir a buscar problemas porque todo lo podemos en Cristo, podemos. No, está diciendo cualquier cosa que venga en nuestra vida, porque sé que Él está conmigo y porque lo conozco, sé que puedo enfrentarlo. ¿Verdad? Eso es muy importante. Sí, sigamos. Entonces, continúa diciendo, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Recuerden que si esto fue escrito justo cuando después de ser librado de la persecución de Saúl, este es el momento en que David toma el trono. Entonces él reconoce lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En el verso 36 hasta el 38, él dice, hasta el 37, perdón, él dice, esto es lo que tú hiciste, Señor. Me diste el escudo de tu salvación, tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Tú hiciste eso, Señor. Eso fue lo que tú hiciste. Y después él confía y dice, y por eso yo sé que puedo hacer tantas otras cosas. Dice, perseguiré a mis enemigos, los destruiré. Ahora en su calidad de rey, él tenía la confianza que iba a poder enfrentar cualquier cosa que viniera en su contra. Muy importante. Tenemos que tener en cuenta que todo esto tenemos que aplicarlo en nuestra vida en su debido contexto. El contexto de la vida de David en el Primer Testamento era muy diferente al nuestro. Entonces aquí tenemos que hacer énfasis que no estamos hablando de enemigos físicos. David sí los iba a enfrentar porque él iba a ser un rey de una nación. Yo no soy rey de ninguna nación y no creo que alguna vez lo vaya a ser, ni quiero ser, ¿verdad?
Pero aquí nos estamos refiriendo a nuestros enemigos, que no son personas de carne y hueso, como la Biblia nos dice, sino estamos hablando de una amenaza de fuerzas espirituales que son contrarias a Cristo y contrarias a nosotros. Estamos hablando de nuestra propia debilidad pecaminosa. Y en ese contexto podemos pronunciar las palabras de David con confianza. Porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, sabemos quién es Él. Entonces por eso podemos vencer al pecado, por eso podemos enfrentar cualquier amenaza o cualquier persecución espiritual, porque sabemos quién es Él y que Él está con nosotros. Estamos equipados para enfrentar la batalla, cualquier batalla que se venga en contra de nosotros. Y sabemos que no hay enemigo espiritual que pueda ponerse frente a nosotros. Y no por nosotros otra vez. Recordemos, el énfasis es porque Dios está contra nosotros. Tenemos que enfrentar una batalla. Como les decía, muchos de nosotros tal vez estamos enfrentándolas en este momento. Es una batalla mental que nos hace daño, ¿verdad? Y nos confunde y nos desestabiliza muchas veces, pero tenemos la capacidad para vencer en esa batalla. Tenemos que recordar eso. Dios nos ha dado toda la capacidad y el equipamiento necesario para enfrentar esta batalla espiritual. Pablo nos recuerda acerca de que nos vistamos con toda la armadura de Dios para enfrentar la batalla que tenemos. Tenemos que realmente hacerlo todos los días, vestirnos con esa armadura, recordar que la verdad de su palabra es lo que sostiene nuestra vida. Recordar que la justicia y la obediencia a sus palabras protegen también nuestro caminar de caer. Recordar que podemos dar pasos firmes establecidos en la paz, porque es esa paz la que nos mantiene estables. Por eso podemos dar pasos seguros. Esa confianza total en quién es Él y lo que Él ha hecho por mí me ayuda a apagar cualquier pensamiento que atente contra mi salud mental. Recordar con convicción la confianza absoluta de quién es Él y lo que Él ha hecho por mí es lo que apaga cualquiera de esos pensamientos malignos que vienen a nuestra mente. La gracia y la salvación que el Señor Jesús ganó en esa cruz es lo que protege nuestro pensar. Él me ama y lo demostró en esa cruz. Y todos esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza son protegidos por esa seguridad de la salvación que Él ganó por nosotros. Sabemos que su palabra es la única forma en que podemos destruir el ataque del enemigo. Cuando viene el enemigo a traer cuestionamientos y dudas, podemos confiar en lo que la Biblia dice es nuestra espada y nuestra oración. El tiempo de oración con el Señor nos permite estar en perfecta comunión con Él y recordar que si Él está contra nosotros, nada puede estar en contra de nosotros o nada puede resistir, ¿verdad? Muy importante. Es en esos momentos donde tenemos que aplicarlo. Es en esos momentos donde tenemos que tener en cuenta que estos no son solo palabras bonitas y que lo que David experimentó nosotros también lo podemos experimentar. Miren el verso 44 y 46, me encanta, que dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Y Pablo, ay, dale con Pablo. David, miren la forma en que lo expresa como una sorpresa, diciendo: pueblo que yo no conocía me servirá. Y nosotros lo vimos en el texto. Muchos pueblos que no eran israelitas sirvieron a David. Después dice: hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando en sus encierros. Y entonces David está diciendo cosas increíbles. Puedo experimentar en el Señor cosas que nunca me podría haber imaginado. Que estos pueblos se sometan a mi reinado, a mi trono, increíble. Y eso es lo que nosotros también podemos decir. Podemos experimentar y vivir cosas que nunca soñamos cuando confiamos en Él. Y tenemos una promesa aún mayor, que estando en Él podremos llegar un día a su presencia y ver cosas que ojo no vio ni oído yo, y que están reservadas para aquellos que le aman. Cosas que nunca subieron al corazón de hombre son las que Él tiene preparados para nosotros cuando confiamos en Él. Y David dice: yo nunca me imaginé que esto pudiera pasar, y nosotros no nos podemos imaginar lo que vamos a experimentar con Él cuando estemos en su presencia. Terminemos. Versos 47 al 51 termina la canción. Dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación.
el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su Mashiach, con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. La canción termina con una alabanza. Hay varias expresiones de alabanza. Bendito sea mi roca, engrandecido sea el Dios de mi salvación. Yo te confesaré entre las naciones, cantaré a tu nombre. Varias expresiones de alabanza. Esta es la mejor forma en que termina la canción. Notemos que la canción en ninguna parte muestra queja ni amargura por las dificultades que vivió, sino que engrandece que el Señor estuvo con él todo el tiempo. Nuestras vidas están llenas de dificultades. A algunos les toca sufrir en la vida más que a otros. Unos han pasado momentos más difíciles que otros. Pero lo mejor que podemos hacer es no llenarnos de amargura ni de quejas, sino ver hacia atrás y ver cuán fiel fue Dios en medio de todas esas cosas. Y eso nos permite llegar al final de la vida y darle gracias a Dios, alabarlo. Él experimentó dificultades, experimentó amenazas para su vida, pero fue claro que la luz de Dios estuvo iluminándole todo el tiempo, que fue la roca de Dios, la roca que es Dios, el que lo sostuvo firme para no caer. David reconoce que aunque tuvo que enfrentar enemigos, pudo permanecer firme hasta el final, y es la razón, es Dios ha sido fiel. Por eso David al final lo que hace es alabar y exaltar al Señor. Señor, tú has hecho esto. Tú lo hiciste, tú me sostuviste. En medio de la dificultad clamé a ti, tú fuiste fiel. Has hecho esto, me has librado, me has dado la capacidad, me has permitido ser obediente. Señor, gracias. Recordemos que David desde muy pequeño había conocido a Dios y su carácter. Desde muy joven había experimentado su fidelidad en cada paso del camino. Cuando el enemigo le acechó, él pudo ver la victoria del Señor. Su corazón no se rindió a pesar de sus dificultades. Que el Señor nos ayude a darle gracias a Él por su fidelidad toda la vida. Él es un Dios fiel. Y que cuando estamos experimentando dificultades no nos amarguemos, sino que clamemos a Él. Él nos escucha. Nosotros tal vez no podemos hacer nada, pero Él sí. Nosotros no podíamos ir a Él, pero Él vino a nosotros. Y que sea nuestra fe y nuestra confianza en quién es Él y lo que Él ha hecho, lo que nos sostenga todos los días de nuestra vida. Ya para terminar, noten ustedes que Pablo recoge las palabras de David en el versículo 50. Cuando hablamos en Romanos 15:9, él cita las mismas palabras. Y eso me gustó mucho porque dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y eso me hablaba a mí acerca de que nuestra alabanza también sirve como evangelismo. Cuando hablamos abiertamente de quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, la manera tan individual, tan personal en que Él ha actuado en nuestras vidas, la forma en que Él ha sido fiel en nosotros, los demás pueden escuchar y muchos podrán decir, yo también quiero tener una relación con Dios así como la que este hombre o esta mujer tiene. Entonces, no perdamos de vista eso también. Nuestra actitud ante las dificultades de la vida, como las de David, nuestra actitud de reconocer la fidelidad de Dios, de ver a Dios constantemente, de alabarle a Él por lo que Él ha hecho, no solamente hace que nuestra vida sea una vida estable, nos ayuda a tener la paz que necesitamos, que solo Él nos puede dar, sino que también nos permite ser ejemplo a otros. Otras personas pueden ver y decir, wow, este hombre, esta mujer tiene los mismos problemas que yo, tal vez peor, pero mire, hay paz en su corazón, es una persona estable, con confianza en su ser. Yo quiero eso también. Entonces, nuestra alabanza a través de una vida de fidelidad también puede ser usada por Dios como evangelismo. Entonces terminamos el Salmo 18, capítulo 22 de 2 de Samuel, la canción de la vida de David. Y pidámosle al Señor que también sea una canción que refleje nuestra vida. En medio de las dificultades, reconocemos que Dios es fiel. Él nos ha sostenido. Cuando le honramos, Él ha sido justo. Nos ha reprendido cuando hemos tenido que ser reprendidos. Nos ha permitido experimentar cosas que nunca nos imaginamos. Nos ha permitido ver su intervención de maneras increíbles. Y tenemos hoy la seguridad de que Él nunca nos deja y que podemos enfrentar cualquier cosa en Él.
y que al final de nuestras vidas podemos cerrar nuestra vida alabándole, exaltándolo por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Okay? Entonces vamos a despedirnos en esta noche. Oremos rápidamente y nos quedamos listos para, si así Dios lo permite, la próxima semana ver el siguiente capítulo. ¿Okay? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Te ruego, Dios, que esta canción que hemos visto de la vida de David, Señor, anime nuestros corazones. Te pido por mis hermanos, aquellos que están luchando en este momento. Como David, experimentamos momentos en nuestras vidas difíciles, guerras espirituales, situaciones difíciles económicamente, tal vez salud, no sé. Pero que podamos verte en medio de cada una de esas situaciones tan fiel como siempre. Tú nunca fallas, Señor, siempre estás ahí. Que eso nos anime a confiar en ti, a obedecerte, a honrarte, Señor, para luego alabarte por quién eres y lo que has hecho. Oro por mis hermanos, sé tú con ellos ahí, Señor. Y nos despedimos en esta noche, en esta comunicación, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, a todos. Un abrazo para todos.